porque son la base de la memoria externa de una computadora. Un disco magnético es un plato circular construido con un material no magnético llamado sustrato, ya sea de aluminio o una aleación de aluminio, cubierta por un material magnetizado. Estos también reducen la capacidad de resistencia a los golpes y a los daños, y reducen significativamente los defectos en toda la superficie, lo que ayuda a reducir los errores de lectura y escritura de la información. Generación, desarrollado y empleado para video en alta definición, el cual utiliza un rayo láser de color azul con una longitud de onda de 405 nanómetros, a diferencia del láser rojo utilizado en el lector de DVD, que tiene una longitud de onda de 650 nanómetros. Esto y otras características que tiene, que aumentan la capacidad de almacenamiento que a la de un DVD, aunque estos tienen las mismas dimensiones y un aspecto externo igual. Aquí los datos se graban y después se recuperan del disco a través de una bobina llamada cabeza. En la mayoría del sistema hay dos cabezas, una de lectura y otra de escritura. Los discos duros de hoy usan un mecanismo diferente para la lectura, siendo necesaria una cabeza de lectura separada o posicionada por conveniencia cerca de la cabecera de escritura. Aún, cada sector contiene 512 bits de datos, más importante de control útil el controlar el disco. El campo ID es un identificador único o dirección usado para localizar un sector en particular. El byte sincro es un patrón de bits esencial que delimita el comienzo del campo. El número de pista identifica una pista en la superficie. El número de cabeza identifica una cabeza si el disco tiene varias superficies. El ID, tanto como los campos de datos, contienen cada uno un código de detección de errores. Características físicas de los discos. El movimiento de la cabeza. Estos pueden ser de cabeza fija y de cabeza móvil. La portabilidad de los discos. Pueden ser discos extraíbles. Estos están montados permanentemente en la unidad del disco. O otra característica es el disco extraíble. Este puede ser quitado o sustituido por otro disco. Las caras de los discos. La cubierta magnética, cuando solo se le aplica a una cara, esto es de una cara. En cambio, estos llegan a tener un precio más bajo que a aquellos discos que se le aplica la cubierta magnética en los dos lados. Otra característica de los discos es los platos. Estos pueden ser de un plato o de varios platos. Cuando existen varios platos apilados verticalmente y separados a una distancia de alrededor de 1 pulgada, a estos se los denomina cilindro. La última característica de los discos, el mecanismo de la cabeza. Estos pueden ser de contacto, de separación fija o de separación aerodinámica. Parámetros de las unidades de disco duro. Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de un disco duro son el tipo de disco, indica la tecnología y la estructura física del mismo. Los tipos básicos de los discos son de disco de cabeza fija, paquetes de discos, cartuchos de discos y los disquetes. La capacidad indica el contenido en octetos que es capaz de almacenar el disco. La capacidad de almacenamiento depende del tamaño de la superficie de grabación, número de superficies de grabación y tipo de grabación, ya sea esta simple o de doble densidad. El tamaño indica el diámetro del plato donde se encuentra la superficie magnetizable. El tiempo medio de acceso es el tiempo medio en la que la cabeza de lectura o escritura tarda en acceder a un sector determinado. La velocidad de transferencia indica el número de bits que se transfieren por unidad de tiempo entre la computadora y el dispositivo o viceversa. Velocidad de rotación es el número de revoluciones por minuto a la que gira el plato que contiene la superficie magnetizable. Número de superficies
es el número de superficies grabables que existe en el disco. Número de cabezas es el número de cabezas de lectura y escritura que consta cada unidad. Número de pistas es el número de circunferencias grabables. Se suele indicar el número de pistas por superficie. Número de sector por pistas es el número de bloques o registros físicos que hay en una pista. El número de palabra por sector es el número de palabra que puede grabarse en un solo sector. Bits por palabra indica el número de bits que utilizan las palabras grabadas. Densidad máxima. Esta indica la densidad máxima de grabación en las pistas, es decir, la densidad de grabación en la pista más interior. Este parámetro se indica en bits sobre pulgadas o bits sobre centímetros. Código de grabación es el código usado para la grabación magnética de la información. Desde el punto de vista práctico, interesa conocer si la grabación es efectuada en simple o en doble densidad. Niveles RAID. Un nivel RAID es un conjunto de unidades físicas de discos, vistas por el sistema operativo como una única unidad lógica. Los datos se distribuyen a través de las unidades físicas del conjunto de unidades. La capacidad de los discos redundantes se usa para almacenar información de paridad que garantice la recuperación de los datos en caso de fallo de disco. Un RAID consta de 6 niveles independientes, desde el 0 hasta el 5. El término RAID fue ideado en un artículo que indicaba la estrategia RAID. Reemplaza una unidad de disco de gran capacidad por unidades múltiples de menos capacidad y distribuye los datos de forma que se puedan habilitar los datos a varias unidades, mejorando por tanto las prestaciones de entrada-salida y permitiendo más fácilmente aumentar la capacidad y así hacer hincapié a la propuesta en la necesidad de redundancia. El nivel RAID 0. Este tipo de configuración no proporciona redundancia, pero maneja varios discos como si fueran uno solo, lo que proporciona una mayor velocidad de lectura y escritura. Lamentablemente, si un disco falla en un arreglo nivel 0, el sistema se cae. El nivel 0 requiere al menos 2 discos, siendo muy útil cuando se desea añadir capacidad de disco sin aumentar nombres e identificación de volumen. RAID de nivel 1. Estos se utilizan para garantizar la integridad de los datos. En caso que falle un disco duro, es posible continuar las operaciones en los otros discos sin ningún problema. Para este nivel es necesario tener por lo menos 2 discos duros. Dado que todos los datos están en 2 o más discos, el rendimiento de lectura se incrementa. En este nivel se puede estar leyendo simultáneamente 2 datos diferentes de 2 discos distintos, por lo cual su rendimiento se duplica. El nivel RAID 1 se diferencia del resto de niveles en la forma que consigue la redundancia de información, la cual se logra duplicando todos los datos que existen. RAID de nivel 2. Uno de sus efectos secundarios es que normalmente no puede atender a varias peticiones simultáneas, debido a que por definición cualquier simple bloque de datos se dividirá por todos los miembros del conjunto, recibiendo la misma dirección dentro de cada uno de ellos. Así cualquier tipo de operación, ya sea de lectura o escritura, exige activar todos los discos del conjunto. Esto suele ser un poco lento porque se produce lo denominado cuello de botella. Así los discos se encuentran paralelamente, pero estos no son independientes, así que no se puede leer y escribir al mismo tiempo. Este nivel, como el nivel 3, usan una técnica de acceso paralelo, en los que todos los discos miembros participan en la ejecución de cada petición, ya sea esta de escritura o de lectura. En la práctica, este nivel es raramente utilizado. RAID de nivel 3. Divide los datos a nivel de bytes en lugar que a nivel de bloques. Esto permite una transferencia muy alta de información. Este nivel usa un código Hamming
para la corrección de errores. En la práctica, para explicar la forma que el nivel 3 divide los discos, como por ejemplo teniendo en un sistema informático 39 discos, a 32 de estos los usaría para almacenar los bits y los 7 restantes los usará para la corrección de errores. RAID de nivel 4 distribuye los datos a nivel de bloque, a diferencia del nivel 3, a través de varios discos, con la paridad almacenada en un disco, el cual permitirá recuperar la información de cualquier disco en caso de que éste falle. El rendimiento de un arreglo de nivel 4 es muy bueno para la lectura, similar al nivel 0. Sin embargo, la escritura requiere que los datos de paridad sean actualizados cada vez. Esto retarda parcialmente la escritura aleatorias pequeñas, aunque las escrituras grandes razonablemente son bien rápidas. RAID de nivel 5. El RAID de nivel 5 es una división de datos a nivel de bloque, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado una popularidad gracias a su bajo costo de redundancia. Generalmente el RAID 5 necesita como mínimo 5 discos para ser implementado. Cada vez que un bloque de datos se escribe en este nivel, se genera un bloque de paridad dentro del mismo. Un bloque se compone a menudo de muchos sectores consecutivos de discos. A una serie de bloques recibe el nombre de colectivo de división. Si otro bloque o a una porción de un bloque se escribe en la misma división, el bloque de paridad o una parte de este se recalcula y se vuelve a escribir. RAID de nivel 6. Es ineficiente cuando se usa un pequeño número de discos, pero a medida que el conjunto crece y se dispone de más discos, la pérdida en capacidad de almacenamiento se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la probabilidad de que dos discos fallen simultáneamente. En el nivel 6 proporciona protección contra fallos de doble discos y contra fallos cuando se está construyendo un disco. El nivel 6 es una ampliación del nivel 5, el cual le añade un bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloque y distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto. A continuación les daremos una explicación de las diferentes implementaciones de los niveles RAID con sus ventajas y desventajas. Como primera comparación tenemos el nivel RAID 3, 5 y 10, el cual nos basamos en el hardware. Una de sus ventajas es el rendimiento excelente y el cual no compite con los ciclos del procesador. Una de sus desventajas es que tiene un costo muy elevado. El nivel 1, basado también en el hardware, la ventaja es la redundancia excelente. Igualmente no compite por los ciclos del procesador, y la desventaja es el costo adicional debido a que se necesita más. La implementación del RAID nivel 10 basada en hardware, una de sus ventajas es el rendimiento excelente, redundancia igualmente bastante eficiente, y la desventaja el costo adicional debido a que igualmente se necesita más hardware. Volúmenes reflejados en Windows 2000 o versiones posteriores. La ventaja es buena redundancia y bajos costos. Una de sus ventajas sería utilizar recursos de procesamiento del sistema. Otra de las implementaciones del RAID nivel 5 basados en Windows 2000, la ventaja es el rendimiento de lectura excelente, igual tiene un bajo costo. Su desventaja es que igual utiliza recursos del procesamiento del sistema. Cintas magnéticas son dispositivos de acceso secuencial. Esto quiere decir que si deseamos encontrar una información en la posición 5, la búsqueda comenzará desde la posición 0 hasta llegar a la posición deseada. Son dispositivos que tienen similares técnicas de lectura y escritura que los discos. El material que son fabricadas son de poliéster flexible, cubiertas con un material magnético. Aproximado tienen un ancho de 0.38 centímetros a 1.27. Los datos se estructuran en una serie de pistas paralelas longitudinales, los cuales se denominan registros físicos, separados por bandas vacías llamadas bandas de interconexión. A estos dispositivos se los puede formatear. Los tipos de grabación. Existe dos tipos de grabación: la grabación en paralelo y la grabación en serie. La grabación en paralelo
es uno de los sistemas que utiliza las cintas magnéticas. Estos usan pistas, lo cual posibilita almacenar un bit en un instante dado, generando un bit de paridad en la última pista. El otro tipo de grabación es la grabación en serie, el cual es utilizado en los sistemas modernos. Los datos se disponen como en una secuencia de bits a lo largo de la pista, el cual al llegar al final se graba de nuevo toda la cinta en un sentido contrario.